preguntado qué es un elemento químico? Bueno, la verdad no lo creo, yo tampoco. Pero ahorita vamos a explicarte más adelante qué es, su composición y cómo es que se ha ido desarrollando. En la Tierra se conocen actualmente 102 elementos, de los cuales 90 son elementos naturales, comprendidos entre el hidrógeno y el uranio, y los demás se obtienen por reacciones nucleares. A medida que ocurría la expansión del universo, las temperaturas fueron disminuyendo y con el tiempo, las estrellas se convirtieron en las fábricas naturales de los elementos. La capacidad que tienen las estrellas para producir determinados elementos químicos depende de sus masas que pueden ir desde 0,1 hasta 100 veces la masa del Sol. Periodicidad química. La periodicidad química o periodicidad de las propiedades químicas es la variación regular, recurrente y predecible en las propiedades químicas de los elementos cuando incrementa el número atómico. De este modo, la periodicidad química es la base de una clasificación de todos los elementos químicos fundamentada en sus números atómicos y en sus propiedades químicas. La representación visual de la periodicidad química es conocida como tabla periódica, tabla de Mendeleev o clasificación periódica de elementos. Para empezar, la tabla periódica es un esquema de clasificación de datos de todos los elementos químicos conocidos hasta la fecha, colocados por orden creciente de su número atómico. Para llegar a la tabla periódica actual, tuvieron que llevarse a cabo varios intentos de clasificación. Entre ellos se destacan las tres tentativas. Dobereiner, en 1817 declaró la similitud entre las propiedades de algunos grupos de elementos, que variaban progresivamente desde el primero al último. 20 años después, en 1827, destacó la existencia de otras agrupaciones de tres elementos, que seguían una análoga relación entre sí. Estos grupos eran cloro, bromo y yodo, azufre, selenio y telurio, litio, sodio y potasio. A estos grupos de elementos agrupados de tres en tres se le conoció con el nombre de tríadas. De estos grupos de tres se continuaron encontrando hasta que en 1850 ya se tenía conocimiento de en torno a 20 tríadas. Dobereiner hizo un intento de relacionar las propiedades y semejanzas químicas de los elementos y de sus compuestos, con las características atómicas de cada uno de ellos, que en caso se trataba de los pesos atómicos, viéndose un gran parecido entre ellos y una variación progresiva y gradual desde el primero hasta el tercero o último de la tríada. La segunda ley es la ley de las octavas de Newlands. En 1864, el químico Newlands colocó a los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos e hizo notar que un conjunto de propiedades se repetían en los elementos colocados cada octavo lugar. Luego de desarrollar estas tablas, Newlands dijo que si los elementos se agrupaban de acuerdo a su peso atómico, podían determinarse que los elementos con números similares pertenecen a los mismos grupos. Esta tabla fue creada en 1869 por el ruso Dmitri Mendeleev, quien nació en una familia muy pobre de Siberia, y desde que lo aceptaron en la universidad se convirtió en un gran científico. Su amor era la química y su pasión los elementos. Por años intentó ordenarlos en una tabla de manera lógica, tomando en cuenta el número atómico, la radioactividad y otras cosas científicas. Aunque Mendeleev conocía perfectamente los elementos, siempre quedaban espacios vacíos que hacían la tabla imperfecta. Diseñó una tabla que contenía los 60 elementos conocidos hasta entonces y más de una decena de espacios con elementos inventados. Lo increíble es que acertó. Las características de los elementos metálicos son: 1. Conducen con facilidad el calor y la electricidad. 2. Presentan brillo metálico. 3. Generalmente pueden ser laminados o estirados formando alambres, propiedades que se conocen como maleabilidad y ductilidad. 4. Por lo regular, a temperatura ambiente, son sólidos, excepto el mercurio, el galio, el cesio y francio. 5. Al combinarse con no metales, ceden electrones, por lo que adquieren cargas positivas, llamadas cationes.
Los son no malos metales presentan las conductores del siguientes calor y la características. electricidad. 1. Son malos No son conductores del calor y dúctiles ni electricidad. maleables. 2. No son Tienen maleables ni baja dúctiles. densidad. 3. Reciben Su punto electrones de al fusión combinarse es con bajo. los metales, Son adquiriendo así quebradizos y cargas poco negativas tenaces. conocidas como Y por aniones. último, Los metaloides suelen comportarse como metales o como no metales, según las condiciones. Es la capacidad de una disolución acuosa para que ésta mantenga su pH estable frente a la adición de un ácido o una base. Clasificación periódica de los elementos. Las filas horizontales se denominan periodos y las columnas verticales grupos. Todos los elementos del mismo periodo tienen el mismo valor del número cuántico n en su capa de valencia. En total, la tabla tiene 7 periodos que están enumerados de manera creciente de arriba hacia abajo, desde el número 1 al 7. Estos pueden dividirse en periodos largos y periodos cortos. Los periodos cortos corresponden al 1, 2 y 3, y los periodos largos al 4, 5 y 6. El periodo 7 es considerado incompleto. Las propiedades de los elementos de un periodo cambian de manera progresiva al recorrer la tabla. Cada grupo contiene una familia de elementos que tienen propiedades similares. Todos los elementos de un mismo grupo tienen en su capa de valencia el mismo número de electrones en orbitales con el mismo valor del número cuántico L. Existen dos maneras de referirse a los grupos. Una de ellas es de los números del 1 al 18 y una a través de toda la tabla de izquierda a derecha. La otra utiliza números romanos del 1 al 8, subdividiendo la tabla en dos tipos de familias, las A y los B. La familia A se denomina representativo, mientras que la familia B es denominada elementos de transición. Existe otro grupo de 28 elementos conocidos con el nombre de elementos de transición interna, ubicados en los periodos correspondientes al séptimo y al sexto. También son conocidos como lactánidos y actínidos. Las propiedades periódicas se dividen en dos bloques. La primera, en relaciones de energía, que incluye afinidad electrónica, electronegatividad y potencial de ionización. Y la segunda, relaciones de tamaño, que incluye el radio atómico. El radio atómico es la distancia existente del núcleo de un átomo a su electrón más lejano. En la tabla periódica aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. El potencial de ionización es la energía que necesita un átomo para separar un electrón de otro elemento en estado gaseoso. Aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Tiene relación con la afinidad electrónica, pues es su opuesto y es porque es la energía liberada por un átomo gaseoso cuando captura un electrón. La electronegatividad es la medida de la capacidad de un átomo para atraer electrones cuando forma un enlace químico en una molécula. Elementos de importancia económica, industrial y ambiental en la región o en el país. Elementos de importancia económica. Hidrógeno, para la producción de amoníaco, en la producción del ácido clorhídrico al combinarse con cloro, refinación de petróleo, hidrógeno de aceite. Boro, este no metal se utiliza como fertilizante foliar y edáfico. Carbono, forma parte de numerosos compuestos y son importantes para la vida cotidiana del ser humano. El carbono también forma parte de las estructuras de ácidos nucleicos, vitaminas. Nitrógeno, se usa para fabricar amoníaco al combinarse con el hidrógeno en su forma líquida. El nitrógeno se utiliza como congelante. Oxígeno, se utiliza en la soldadura autógena o acetilénica. Flúor, se utiliza en la fluoración del agua potable y en las pastas dentales para prevenir las caries. Cloro, para la elaboración de plástico disolvente, pesticidas, productos farmacéuticos, refrigerante y colorante. También se utiliza en la desinfección y para blanquear textiles. Bromo, los compuestos orgánicos que contienen bromo se utilizan como intermediario en las síntesis industriales de colorantes. Yodo, productos farmacéuticos, pinturas para fotografía en su forma de yoduro de plata y también como desinfectantes. Elementos de importancia industrial. Aluminio, es resistente a la corrosión
por lo que se emplea en la construcción de vehículos, aviones y utensilios domésticos. Cobalto. Se emplea en la elaboración de aceros especiales, debido a su alta resistencia al calor, corrosión y fricción. Mercurio. Es resistente a la corrosión y un buen conductor eléctrico. Plata. Se emplea en la acuñación de monedas y manufactura de vajillas, joyas, en fotografías, aparatos eléctricos, aleaciones y soldaduras. Oro. Es el patrón monetario internacional. Sus aleaciones se emplean en joyerías y ornamentos, piezas dentales y equipos científicos de elaboración. Elementos de importancia ambiental. Azufre. Sus óxidos contaminan el aire y mezclados con agua producen la lluvia ácida. Mercurio. Contamina el agua, el aire y causa envenenamiento. Las algas lo absorben, luego los peces y finalmente el hombre. Fósforo. Debido a que se emplea en la síntesis de pinturas, plaguicidas y fertilizantes, contaminan el aire, el suelo y el agua. Plomo. Contaminan el aire, el agua y el suelo, y cuando se inhala o se ingiere como alimento, se acumulan en el cuerpo y producen una enfermedad conocida como saturnismo. Cromo. En su forma de cromato soluble contamina el agua. Sus compuestos son perjudiciales para el organismo, pues destruyen todas las células.